con la educación médica continua que se lleva a cabo aquí en el Instituto Nacional de Salud, he tratado de resumir básicamente el reconocimiento de las infecciones de piel y tejidos blandos para que de alguna manera sea más fácil el manejo, el reconocimiento y ver que son enfermedades o son infecciones que a simple vista pueden ser diagnosticadas. Afortunadamente, la mayoría de estas enfermedades infecciosas no necesitan mucho estudio en cuanto a laboratorio. Entonces, vamos a verlas de una manera en secuencia, ver cómo es la anatomía, clasificación, cuadros clínicos más frecuentes, cómo se hace el diagnóstico, algunas complicaciones y el tratamiento, que también lo incluyo dentro de las lesiones que se presentan, que son prácticamente clásicas. Por eso las he traído, para que de alguna manera todos tengamos el reconocimiento clínico al nomás ver al paciente. Y de ahí se puede descartar todas aquellas lesiones que no corresponden a estos cuadros que les voy a presentar, porque de esta manera, pues como el caso actual, parecería ser más bien una enfermedad de desnutrición que tenía este paciente, de déficit de vitaminas, más que un proceso infeccioso en sí. Además de eso, también es importante tener en cuenta que estos pequeñitos usualmente presentan en el área del pañal alguna infección por Candida albicans, que es otro de los agentes que deben de considerarse en esa zona específicamente. Entonces, para hablar un poco de las infecciones, se dividen en superficiales y se dividen en profundas. Ahí tienen ustedes que en la epidermis se desarrollan enfermedades como son el impétigo por el estreptococo y estafilococo aureus, la foliculitis y la erisipela, las cuales tienen la característica de no dejar ninguna cicatriz. Además de eso, tenemos algunas un poquitito más abajo de la dermis, por la cual es la celulitis por estreptococo, siempre grupo A, y estafilococo aureus. Si ven ustedes, son dos gérmenes que están incluidos en forma casi permanente en las lesiones de piel. Estoy hablando del paciente prácticamente normal que se infecta, porque también tenemos infecciones en pacientes inmunosuprimidos, las cuales cambia completamente la flora de estos pacientes. Pero estoy hablando del paciente normal que se infecta con un agente piógeno. Y ya tenemos infecciones mucho más serias, como son las infecciones en fascia o en músculo, las cuales conocemos como una fasciitis necrosante por estreptococo grupo A o flora polimicrobiana, como pueden ser los anaerobios, estafilococos y otros gram negativos que pudieran sobreagregarse a la infección. Entonces, las infecciones de piel y tejidos blandos generalmente son producidas por estos dos agentes. Luego podríamos decir que el diagnóstico es prácticamente clínico. Ustedes al nomás ver al paciente se van a dar cuenta de qué tipo de infección tiene. La mayoría de estas lesiones son de manejo ambulatorio, no necesitan ingreso hospitalario, excepto aquellos que ya hemodinámicamente tengan alguna alteración que esté demostrando pues que implica por su extensión o por las alteraciones hemodinámicas que amerita ingreso. Además, puedo decirles que estas infecciones no solamente se ubican en piel, sino que si el paciente tiene algún defecto inmunológico o algo que esté sucediendo en su estado inmunológico, pueden diseminarse estas infecciones y dar lesiones severas a nivel sistémico. Y tardías, por ejemplo, la glomerulonefritis y la fiebre reumática, que son dos enfermedades que posteriores a una infección de piel pueden aparecer. Dentro de las consideraciones que siempre, y es como una perla en el tratamiento de las infecciones de piel, por considerar el estafilococo y el estreptococo agentes más responsables de estas lesiones, debe de incluirse siempre un antibiótico meticilino resistente. Vea, en nuestro medio está la dicloxacilina. En ocasiones, pues, cefalosporinas de primera generación pueden dar muy buen resultado, como vamos a ver posteriormente. Esta clasificación la he realizado, pues, más que todo para hacer un resumen de cómo es que las infecciones de piel pueden ser, porque, por ejemplo, la misma bacteria en sí puede dar infecciones locales, pero también acordémonos que el estreptococo y el estafilococo
pueden dar infecciones a través de una toxina, ¿verdad? Muy conocida por todos. Además de esto, no es lo mismo una infección de la comunidad, como estaba previamente mencionándoles, sino que también tenemos que considerar infecciones intrahospitalarias que también pueden dar lesiones severísimas de piel, como por ejemplo en el caso posterior a una cirugía, en la cual pues ya aparecen otros agentes y lesiones más serias, más severas. No es lo mismo que el huésped normal como un huésped especial, como los pacientes que tienen cáncer. En esos casos, si bien es cierto que hay que considerar estreptococo y estafilococo, deben de considerarse gérmenes gram negativos y otro tipo de agentes como los hongos. Recordémonos pues que son superficiales, se dividen en superficiales y profundas, y también que las lesiones a nivel de piel y tejidos blandos pueden ser producidos por anaerobios y por aerobios. Debemos de tener una consideración general rápida de la lesión que estamos viendo en ese momento de acuerdo a las características clínicas que el paciente tiene. Entonces podríamos mencionar pues, que para el caso los agentes más frecuentes que nosotros vemos es el estreptococo y el estafilococo. Vean ustedes que ambos pueden producir toxinas y dar lesiones diferentes a la que realmente originalmente ellos pueden producir. Por ejemplo, el estafilococo aureus puede producir el síndrome del niño de piel escaldada, la cual pues básicamente es la toxina la que va a dar la lesión al paciente, de lesión generalizada generalmente. Y el estreptococo, a través de la eritrotoxina, nos puede dar la infección característica que todos conocemos, que es la escarlatina. Además de que puede producir lesiones propias como son la celulitis, la foliculitis y la erisipela, que son infecciones básicamente las más frecuentes que hemos visto en los hospitales y que vemos en consulta externa y que debemos de tener un abordaje bastante, digamos, directo y certero para que estas lesiones pues no sean, digamos, fuente de un abuso excesivo de antibióticos. Debemos de ser directos hacia el problema que tenemos específicamente por estos dos agentes. Entonces veamos las infecciones superficiales de piógenas en niños. Ahí las tienen ustedes. Prácticamente estas lesiones muy raramente dan cicatrices a menos de que sean muy profundos, por ejemplo los abscesos o la celulitis. Vamos a ver, comenzando desde las más superficiales, tenemos el impétigo, que es de los más frecuentes también en los niños. Generalmente las vemos esas lesiones purulentas que comprometen la epidermis. Generalmente son perioficiales alrededor de la boca o alrededor de las fosas nasales. Muy frecuente en niños que se están tocando la nariz a cada momento, se rascan y se producen lesiones locales. Entonces, para estos niños que tienen un impétigo del tipo costroso, podemos dejarle la mupirocina o ácido fusídico en ungüento. Y últimamente se conoce una pomada también llamada retapamulín, la cual pues puede aplicarse como está indicado ahí 2 o 3 veces al día por unos 5 a 7 días, sin necesidad de dar antibióticos sistémicos, únicamente tópicos. Ahora, sería considerar los antibióticos generalizados si este paciente tiene alteraciones sistémicas o tiene manifestaciones, digamos, respiratorias o de otro sitio en el cual el microorganismo haya migrado a otro lado. Pero generalmente ese tipo de lesiones se manejan de una manera tópica. Ahora tenemos el otro tipo de impético, que es el buloso, que básicamente es producida por la toxina del estafilococo, en la cual podemos utilizar la cefalosporina de primera generación, que es cefalexina, o también podemos utilizar diclofenac, que es otra droga excelente para el manejo de estos casos, que en algunas ocasiones, si no es muy extensa o no son muy extensas las lesiones, pueden darse el tratamiento oral o ambulatorio. Pero si ya este paciente, como el presente que ustedes están viendo ahí, ese tipo de lesiones las tenía diseminadas en todo el cuerpo, entonces lógicamente este paciente va a tener un tratamiento sistémico y va a necesitar ser ingresado al hospital para darle pues un tratamiento por lo menos de 7 a 10 días. Yéndonos un poquitito más al fondo de la dermis, encontramos por lo menos la erisipela, que es más superficial,
es la producida por el estreptococo grupo A. ¿Cómo la van a reconocer ustedes? Es una zona bien delimitada y ese es un punto o un tópico bien importante. La lesión erisipela es, vean ustedes los límites, como que le han hecho con una brocha un color rosado y además de eso las características lesiones vesiculares que pueden presentarse de acuerdo al tipo de toxina, pues severísima, ¿verdad? Que pueda tener este paciente. Acordémonos que después de una erisipela pueden haber consecuencias posteriores, pero eso por el momento pues no lo vamos a tratar. Además, debemos de tratar esta infección específicamente con penicilina, porque estreptococo, digamos que es el único agente dinosaurio, en el sentido de que no ha podido todavía presentar en determinados momentos una resistencia importante y persistente, sino que podría ser, digamos, leve la resistencia a las penicilinas. ¿Ya? Es la penicilina la droga de primera elección para erisipela. Para celulitis, vemos que es el diagnóstico un poquito más complicado en el sentido de que ya la lesión no la tenemos tan delimitada. Es algo más difuso, con bordes difusos, en los cuales también podemos considerar, además del estreptococo B, el estafilococo aureus. Y en niños muy pequeños era considerado el hemófilo influenza previo al inicio de la vacunación a nivel nacional. Pero acordémonos que con la vacunación, hemófilos influenza casi desapareció del mapa de las infecciones de piel y tejidos blandos en niños. Bien, acordémonos también de una lesión importante que se presenta en los hospitales como es la celulitis periorbitaria y la retroorbitaria, las cuales son graves y que deben de ser tratadas específicamente con el antibiótico ideal. Podemos considerar dicloxacilina, cefalexina, clindamicina y para el caso de un hemófilo de influenza, una cefalosporina de tercera generación como es ceftriaxona. Muchas veces estos pacientes que tienen la lesión alrededor del ojo, muchas veces presentan ellos alguna picada de zancudo o alguna picada alrededor o se ha rascado y posteriormente presentan la lesión alrededor del ojo, la periorbitaria. Y luego tenemos un exagerado absceso de piel que tienen ustedes por ahí, en el cual pues si es un paciente que está con un estado general muy bueno, bastará con drenar la lesión y darle pues su antibiótico antiestafilocócico como es cefalexina o puede utilizarse en algunas literaturas, recomiendan el amoxiclavulánico también, el cual puede ser dado por 7 a 10 días posteriores al drenaje, que es lo más importante en estos casos. Nunca se nos olvide que después de que cada uno de nosotros realiza un procedimiento en el cual se obtiene líquido o se obtiene algún tipo de material purulento, por favor, realizar gram y realizar cultivo, porque generalmente solo nos dedicamos a veces a abrir, sacar el pus y afuera, ¿ya? Pero eso básicamente está un poco incompleto en el sentido de que debemos posteriormente, hasta para un estudio clínico, ver la frecuencia que tenemos de estafilococo, estreptococo en nuestro medio, en las lesiones de piel como estos niños ven ustedes que están presentando. Luego, vemos también que a través del tiempo, de los años 1995-96, se ha comenzado a reportar el estafilococo resistente de la comunidad. Estafilococo aureus generalmente resistente a la meticilina, o sea, lo cual es un poquito grave, no es muy alta la frecuencia, afortunadamente menos del 7 a 8%, pero debemos de considerar ese agente. Por lo tanto, una enfermedad de piel que no responda adecuadamente en unas 72 horas, debemos de tener la posibilidad de un estafilococo resistente. Y ahí ven ustedes, pues, por grupo etario, el tipo de resistencia, y los pacientes que más frecuentemente han presentado resistencia han sido niños de 1 a 14 años. Esa es la edad en la cual se presenta el estafilococo de la comunidad resistente. Ahora tenemos otro tipo de lesiones en la piel. Disculpen que no pude trasladarlo completamente al español, pero cuando reconocer una lesión severísima, necrotizante que compromete tejidos profundos. Por ejemplo, el niño que llega con una fiebre elevada, con una toxicidad importante, con antecedente o no de una lesión de piel o un trauma, en el cual hay dolor al examen muy exagerado. O sea, uno medio toca al paciente en la piel y ese paciente grita de dolor. Además de eso, podemos ver aparecimiento de bulas en ese sitio de lesión. Generalmente el color es un color violáceo
o eritematoso con el que se presentan en los hospitales. Hay dolor a través del eritema que el paciente tiene, y si ustedes hacen presión sobre la lesión, en ocasiones hay crepitantes, hay dolor a la crepitación. Además de eso, el paciente puede en determinados momentos, de una vez perdida prácticamente la piel y tejido subcutáneo, tener anestesia en la lesión, es decir, no sentir nada, no sentir ni dolor cuando uno lo toca. Generalmente, ustedes van a ver que hay una celulitis refractaria al tratamiento, hay una progresión de la celulitis, hay un aparecimiento como de lesiones sucias alrededor de la lesión y una enfermedad sistémica tóxica, ¿verdad? Muy severa, que es característica. Si vemos el sodio generalmente está bajo en estos pacientes, los glóbulos blancos más de 15,000. A veces hay fallo renal por compromiso ya sistémico y por la toxicidad del germen, y una acidosis láctica progresiva que también puede presentarse en estos pacientes. Estas son las lesiones que les estoy mencionando, que son las más graves que vemos en los hospitales posterior a una infección por agentes que son ya, aparte del estafilococo y del estreptococo, que pueden estar incluidos dentro de ellos. Estos ya son producidos por anaerobios, los cuales debemos de tener muy presentes, y además de eso utilizar un manejo antianaerobio importante. Por ejemplo, el paciente con una miositis, como ven en el lado izquierdo, es un paciente que presenta una lesión por estafilococo aureus, en el cual importantemente el cirujano tiene que hacer el drenaje, o el cirujano plástico, hacer el mejor drenaje de esta lesión y posteriormente darle seguimiento a través de implantes o sustitución de piel que estos pacientes generalmente van a necesitar. Como ven, ellos van a terminar con cicatrices definitivamente en la piel. Otra de las lesiones que vemos en los hospitales en niños es digamos, esa lesión anaerobia en los genitales, que es el síndrome de Fournier o enfermedad de Fournier, o la necrosis de Fournier, en el cual también en ocasiones se necesita debilitar el área mala, dar cobertura para gram negativos como cefepime o piperacilina tazobactam, a veces clindamicina, unido con clindamicina, más la debilitación que el cirujano plástico va a realizar. Y luego la fasciitis necrosante, la cual es una enfermedad que es muy frecuente, la vemos a veces en el hospital con regular frecuencia, en la cual pues básicamente ya hay una gran cantidad de microorganismos. Es una lesión polimicrobiana, se puede encontrar hongos, anaerobios, estreptococo, estafilococo, cualquiera que se nos ocurra, y la lesión debe ser manejada siempre por el cirujano o cirujano plástico, en la cual tiene que debridar. El tratamiento ya sería con antibióticos como la vancomicina, que cubre el estafilococo multiresistente, con clindamicina, porque recordémonos que hay una situación importante con el estafilococo, y es que produce una enzima o produce una toxina que se llama valentine. ¿Ya? Entonces, esta lesión puede dar incluso una extensión más grande de la lesión que podría presentar el estafilococo, y por esa razón añadimos clindamicina al tratamiento de vancomicina. Vancomicina actúa directamente sobre el agente infeccioso y clindamicina sobre la toxina. O sea, esta combinación debe ser utilizada en estos casos. Y aparte de eso, pues la dehidratación. Aquí tienen ustedes las lesiones también producidas por toxinas. Ya tenemos el síndrome de piel escaldada visto en recién nacidos o en niños más grandes, el síndrome del choque tóxico. Además de esto, el síndrome de shock tóxico por escarlatina y por el estafilococo, que ahí lo tienen ustedes con las respectivas toxinas a considerar. Luego tenemos infecciones en huéspedes especiales en la piel, como es la mucormicosis de este niño que se manejó en el hospital, ¿verdad? Con esa lesión que va profundizando, cada vez llega hasta el cerebro. O sea, son lesiones gravísimas en las cuales necesitamos muchas veces doble tratamiento para hongos, que son lesiones severas. Tenemos la varicela, que es muy frecuente y que normalmente en el niño sano no le produce ningún problema, pero en niños con cáncer o inmunosuprimidos es una infección gravísima, severa. Luego tenemos la esporotricosis, que es otro tipo de hongo, que recordémonos que en los niños en nuestra campiña ellos se levantan temprano a trabajar y muchas veces reciben alguna lesión con alguna rama de algún árbol, en la cual pues si el niño no tiene muy buen o adecuado sistema inmunológico, puede desarrollarse las lesiones esas características
que van siguiendo una línea y que aparecen primero unas adenopatías y después se rompen y ahí van hacia arriba siguiendo una línea. Y luego tenemos el herpes, que es una lesión importante. Este es un paciente con VIH, ¿verdad? Que tuvimos, que ha presentado, además de tener herpes en la boca, tenía, como ven ustedes en la lengua, Candida albicans. O sea, hay lesiones mixtas en estos pacientes. O sea, en ellos se puede encontrar cualquier tipo de microorganismos, los cuales siempre debemos de tener presente que si es un huésped normal o si es un huésped inmunosuprimido el que se nos está presentando. Bien, perdón. Bien, y esto para terminar, pues para no robarles más tiempo y dejar más chance para las preguntas, estas son las nuevas drogas aprobadas por la FDA para el tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos. Son drogas que por el momento pues no las tenemos todas. Ceftarolina, creo que por ahí se nos ha mencionado, alguien llega a visitarnos por ahí con ceftarolina, pero son drogas que realmente hasta el momento, es más, la aprobación por FDA ha sido en adultos, no en niños por el momento. Pero se las pongo ahí para que ustedes pues vean las nuevas drogas que han aparecido para el tratamiento de estas lesiones. Con esto termino. Muchas gracias por la atención.